Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si Ninguna amenaza ni amago de cambio de gobierno puede con estos ministros de ciencia y tecnología. A ellos no los van a tocar, si no se las tienen que ver conmigo. Jaime García Contero, buenos días. Muy buenos días. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Es nuestra última reunión, nuestra última reunión ministerial juntos los tres de este año. Pues aquí se quedará Sastre, pero es nuestra última, vamos a dejar las cosas bastante arregladitas antes de levantarnos hoy de esta mesa. Nuño, lo primero que lo hemos contado antes, ha entrado los Mossos d'Esquadra y la policía en uno de los laboratorios de donde se supone que pudo salir la peste porcina. Eso es, el IRTA, y bueno, son diligencias previas de la investigación sobre un posible delito ambiental. Y bueno, es todo lo que se sabe ahora mismo, sí. No se sabe mucho más, las investigaciones son secretas. Y bueno, lo que sí que sabemos ya es que ese centro estaba en obras, lleva 3 meses en obras, se está ampliando, no tiene por qué estar relacionado, pero es algo que a lo mejor es más fácil que haya un fallo. Es algo que el propio centro protocolo. No quería reconocer y ahora pues es algo que lo publicamos en El País y bueno, es un factor a tener en cuenta. No es la primera vez que, como lo hablamos ya hace unas semanas, no sería la primera vez que se escapa un virus de un laboratorio de alta seguridad, aunque no es lo más probable, o bueno, no sabemos. O sea, es que hay muchas derivadas en este caso. Sí, lo que pasa es que si uno puede pensar que están en obras, a lo mejor sí que es más fácil el fallo de un protocolo. Eso es, hay que estar muy atentos a los afluentes, a las aguas residuales del centro, etcétera, que en teoría están controladísimas. Pues esta es la noticia a esta hora, lo hemos comentado antes en el abierto, la entrada de la policía y los Mossos en un laboratorio que además no es privado, es un laboratorio que pertenece a la Generalitat, que es el IRTA. Y esta semana, Jaime, en una entrevista en la revista Vanity Fair, la jefa de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, primero dijo que actuaba como un alcohólico Donald Trump. Que tiene una personalidad de alcohólico. Exacto. Y eso que no bebe. Bueno, pues imagínate. Y después habló de Elon Musk, de nuestro amigo, dijo del consumidor habitual de ketamina y un tipo muy raro. Fíjate, yo cuando escuché de los alcohólicos, digo, los alcohólicos se deberían sentir descalificados por todo esto, ¿no? Yo creo que el señor Donald Trump tiene comportamientos bastante más peligrosos a veces. La entrevista que yo creo que es muy entretenida, ¿no? Y dice cosas que todos presuponíamos, pero hace una fotografía, yo creo que bastante precisa, de esa especie de camarote de los hermanos más descabellado en la que se ha convertido la Casa Blanca, ¿no? Donde un señor como Elon Musk duerme en un saco de dormir en una de las habitaciones. Alrededor ocurren cosas extrañísimas, pero me parece importante también enmarcar el contexto en el que ocurre esta entrevista, ¿no? Que es unas luchas internas dentro del Partido Republicano, se acercan elecciones de midterm y hay una lucha cada vez más clara entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Entre la gente histórica de Trump, entre los MAGA de siempre, encabezados por el señor Steve Bannon, y todos estos nuevos tecnócratas que hoy tienen el poder, ¿no? Apoyados fundamentalmente o liderados por el señor Peter Thiel, que es el auténtico jefe de todo esto. Es verdad que Elon Musk salió, pero los tecnócratas no. David Sacks, que es hoy una de las personas más poderosas de la administración Trump, pertenece a esa PayPal mafia, es amiga de todos ellos, y el mismísimo Donald Trump le define como el zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas. Entender esta lucha, ¿no? Entre la derecha clásica, ¿no? La derecha maga, ¿no? Sí. Con todas sus cosas, ¿no? Y esta nueva derecha mucho más sofisticada en algunas cosas es interesante. O poner Steve Bannon, ¿no? Un señor con su gorra del centro de Estados Unidos, al señor Peter Thiel, que es un señor alemán, gay, súper sofisticado, pero que igual que Bannon odia la democracia. Creo que es importante para entender este momento, ¿no? Y lo que está ocurriendo. Este momento, además, en un despacho desde donde se toman decisiones que nos afectan a todos. Es decir, porque
mira, si esto fuera en su empresa, en su casa, pero es que toman decisiones que esta mañana estábamos escuchando el discurso que ha hecho de balance Donald Trump, estábamos esperando a ver por dónde salía y mira cómo somos, que nos hemos quedado sorprendidos de que no dijera nada raro, más allá de atacar a las personas migrantes, que ya nos parecerá poco, pero bueno, como es su discurso de siempre, o la herencia de Joe Biden. Entonces, claro, nos hemos quedado, hemos dicho, uy, ¿qué le ha pasado hoy a Donald Trump? Ha entrado en este tono, ¿no? Ha entrado en este tono que hay días que todos son cosas absurdas y hay días que casi parece que está dentro del sistema y que se ha normalizado. Y creo que esto tiene que ver con esta pugna, ¿no? entre señores más folclóricos, como era Bannon, y señores mucho más inteligentes y más peligrosos, como es Peter Thiel. Peter Thiel y, por supuesto, J.D. Vance, que es un señor que adora a Peter Thiel. Y ahí yo creo que entra también la noticia de esta semana, que es por qué Elon Musk, después de estar tan enfadado... Claro, le vuelve a dar dinero ahora para las elecciones. Va a seguir apoyando a todo esto. Pensemos que Elon Musk, desde que salió del gobierno, le ha ido muy bien. En octubre batió el récord de la persona más rica de la historia con 500.000 millones. Acaba de batir otra vez el récord con 600.000 millones de patrimonio personal, con lo cual, a este ritmo, será el primer trillonario de la historia a mediados de 2026, y esto seguramente lo veamos, y creo que... Billonario, ¿no? Bueno, trillonario para nosotros ya, ya tendría 1 millón, trillonario en Estados Unidos, eso. 1 millón de millones. Trillonario en Estados Unidos, Trillonario en Estados Unidos, billonario para nosotros. O sea, solamente 12 ceros. No sé ni escribirlo yo eso. No, es absolutamente loco, pero es importante entender esto, ¿no? Los tecnócratas, los tecnomillonarios no quieren perder este midterm, y ahí va a entrar Elon Musk y va a entrar quien haga falta, porque quieren seguir teniendo poder. Noticia del espacio. La sonda Cassini ha identificado hielo granizado en Titán, que es la luna más grande de Saturno. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista de la posibilidad de que haya vida? Y si se parece a la Tierra primitiva. Se parece a la Tierra primitiva, de hecho es la luna más parecida a la Tierra que hay en el sistema solar, y es interesante porque ha sido la propia NASA la que lo ha dicho ahora, porque desde hace varias décadas la NASA siempre ha dicho que ahí en esa luna lo que había era un océano de agua líquida bajo una capa gruesa de hielo. Entonces han vuelto a reanalizar los datos de esta sonda, que dejó de funcionar en 2017, y han visto que que por el empuje gravitatorio de Saturno y los datos que captó la sonda no podía haber agua líquida, porque la respuesta gravitatoria sería instantánea, como las mareas en la Tierra, ¿no? Que suben y bajan según pasa la luna. Entonces, la conclusión a la que llegan es que realmente es una masa de hielo a punto de fundirse, hielo caliente o granizado, y dentro de ese hielo lo más interesante es que quedan bolsas de agua derretida que puede alcanzar los 20 grados por tema del calor que sale del núcleo de la Luna, ¿no? Y estas burbujas pueden subir y bajar a través de esta masa de hielo, ¿no? Entonces es interesantísimo porque conecta el fondo del mar con la superficie del planeta, donde sabemos que hay ríos, lagos, llueve, hay una atmósfera, hay una especie de clima, aunque no hay oxígeno, pero hay una especie de clima. Entonces las posibilidades para que haya vida en estas bolsas son mayores de los que podría haber en un Porque océano tiene unas global. Condiciones que permitirían la vida. Tiene unas condiciones que permiten la vida. Entonces, si algún día hubo vida en un océano global que después se ha congelado, ahí han podido quedar esas formas de vida, o incluso a verlas ahora, ¿no? O sea, que es muy interesante. Y esto es porque han revisado imágenes de la sonda, porque la sonda ya hace tiempo que dejó de funcionar. La sonda dejó de funcionar en 2017, han bajado otra vez los datos de radioastronomía y los han reanalizado. Y esa ha sido la conclusión firmada por investigadores de la NASA y algunos de los grandes defensores de la teoría de que había un océano global dicen, es probable que no lo haya, pero seguimos interesados en esta luna tal vez más, porque es muy posible que haya vida ahí. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day, you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. It's always the same, it's just a shame, that's all. Aquí estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde este año ha sido imposible hacer una sección sin hablar de la inteligencia artificial y pocas secciones sin hablar de porno. Una cosa no sé por qué, sí sé por qué nos lleva a la otra, porque ya ha entrado ChatGPT en modo adulto. Bueno, entra en enero.
Veremos si realmente es en enero, yo creo que el primer trimestre de 2026. Y aparte del tema del porno, que siempre da titulares, creo que es interesante entender por qué OpenAI se ve casi obligado a entrar en esta vorágine del porno, que es para tratar de cobrar las suscripciones. Ellos tienen la teoría de que la gente está dejando de pagar o no está creciendo tan rápido el pago por usar inteligencia artificial y que necesitan encontrar algo por lo que la gente paga. Pero si tú no pagas, ¿no? Yo puedo consultar al ChatGPT y no me cobra. Pero eso es que le preguntas poco. Si le preguntas... Hay 5 o 6 preguntas, ¿no? Claro. Si le preguntas mucho y sobre todo si quieres tener acceso a otras capacidades más avanzadas, tienes que pagar una suscripción que depende. Hay distintas suscripciones de distinto precio que pueden ir desde $10, 8 euros al mes, de ahí para arriba. Pero como tú, muchísima gente se conforma con hacer 5 preguntas. Y al mes que viene 5 más. Y no paga. No, son 5 al día. ¿Sabes? 5 al día. Sí. Bueno. Y además va cambiando. Si haces imágenes te cuenta de otra manera. O sea, puedes hacer bastantes cosas sin pagar, gratis. Pero el modelo se basa en que pagues. OpenAI y Sam Altman. ¿Tú pagas? Yo no pago. ¿Tú conoces a alguien que pague? Sí, mucha gente que paga. ¿Sí? Sí, yo conozco gente. Sí, También, mucha gente que va. A ver, fíjate, esto ya es truco para los que nos estén escuchando. Lo que puedes hacer es cuando cumplas el máximo en una plataforma, irte a otra, porque son todas relativamente parecidas. O sea, cuando te canses de ChatGPT, vete a Gemini. Cuando te canses de Gemini, vete a Grok, porque todas tienen un modelo parecido. Algunas te dejan hacer más preguntas, otras te dejan hacer menos, pero es posible. Pero es verdad que el modelo se sostiene. El objetivo es que paguemos todos. Es que paguemos. Pensemos que OpenAI, ChatGPT, gasta miles de millones en infraestructuras para hacer estas cositas que luego nos responde. Y para mí la gran pregunta en tecnología del 2026 va a ser si es sostenible el modelo de OpenAI. Ya hay muchísima gente diciendo que esto de coger montones de millones de inversores y gastártelos a la semana siguiente tiene un límite, que los inversores en un momento te van a decir hasta aquí hemos llegado, no voy a poner más y ahora tienes que hacer que esto funcione. Y ahí es donde entran este tipo de cosas, porque estos señores de Porque ellos piensan que a través del porno la gente sí va a pagar suscripción. Esto ha sido siempre así. O sea, Internet de pago empezó a funcionar por el porno, la televisión... Canal Plus. Siempre el Internet de pago, la televisión de pago funcionó por el porno. El porno ha sido el contenido premium en casi cualquier formato que ha habido nunca. Ahora la inteligencia artificial también podría serlo. Y esto también es muy interesante, este momento en que la inteligencia artificial y el audiovisual parece que empiezan también a... ¿Pero y qué tipo de porno será? ¿Porno hecho por inteligencia artificial? Bueno, pues veremos. Lo que todo el mundo prevé es que es porno a gusto del consumidor, ¿no? O sea, dime qué porno quieres y te haré porno para ti. Y esto tiene dudas éticas bastante grandes, ¿no? En Estados Unidos, además, como sabemos, un país con una moral muy conservadora, hay mucha gente que no tiene ningún problema en cargarse el planeta, en todo lo demás, pero que le parece un horror este tipo de cosas, que no digo que no lo sean, pero que hay muchos horrores también paralelos, y hay un debate enorme, ¿no?, en torno a qué tipo de cosas se pueden hacer y cuáles son los límites. Y si incluso, aunque sea, vamos a decir, contenido adulto para consumo personal, si tú, aunque sea para ti, puedes crear el contenido que quieras, ¿no? Que esto ya es un tema, aquí no entrarían las leyes de distribución de contenido, no estarían ningún tipo de normativas, este sería un concepto puramente ético, ¿no? Tú, para tu uso personal, ¿cuáles son los límites de esto? Que yo creo que todos coincidimos en que debería haber alguno, ¿no? O acabaremos en algún sitio donde a lo mejor no queremos llegar. Y luego otra cosa que ahora, antes de entrar otra vez en el mundo de la ciencia, que lo hemos dado también esta mañana, a partir del 29, me parece que los Oscars se van a dar por YouTube. Sí. Bueno, yo creo que esto es parte de un movimiento que estamos viendo, yo creo que absolutamente... O sea, no lo va a retransmitir ninguna televisión. Absolutamente radical, ¿no? Que es la gran ceremonia de la industria audiovisual, como son los premios Oscars, pasan a un gigante de Internet, YouTube, como sabemos, propiedad de Google, ¿no? Yo creo que esto dice mucho sobre los tiempos, y esto hay que unirlo a dos noticias de las últimas semanas, ¿no? Uno, el interés de Netflix por comprar uno de los grandes estudios de Hollywood, que se va a acabar convirtiendo en una pelea política fuerte. Pensamos que Netflix se le ha ubicado, ¿no?, tradicionalmente como una plataforma más woke frente a otras que también entran en esta operación, que no son nada woke. Entonces ahí hay una derivada interesante, pero bueno, es un gigante de lo digital, Netflix, una empresa de cultura, no de tecnología, pero desde luego un gigante digital. Pero para mí hay otra que es tremendamente interesante y de la que hemos hablado menos, que es el acuerdo entre Disney y OpenAI, ¿no? Los personajes de Disney van a estar disponibles en la plataforma de vídeo, en Sora, de ChatGPT. Esto augura un futuro en el que podamos ver películas de Disney personalizadas también, es decir, en el que tú le puedas pedir a Sora
un niño le pueda pedir la película que quiere ver con los personajes que quiera. Yo ya estoy mezclando esto con lo que puedes pedir del porno, lo que quieras, y me están saliendo cosas tremendas. Sí, lo de mezclar porno y Disney puede ser una cosa un poco aterradora. Pero pensemos cuál es el futuro del audiovisual, ¿no? Cuando decimos la inteligencia artificial cambió la manera de distribuir Netflix, cambió la manera de producir efectos especiales y todas las pero es que ahora cambia el propio concepto de la historia. Ya no va a haber una historia única de Disney, puede haber tantas historias como peticiones haya a una plataforma. Como niños quieran pedir o adultos quieran pedir. Un concepto que te quiero preguntar, Nuño, antropausa, que así están llamando los científicos a los meses en los que la actividad humana se redujo a mínimos a causa de la pandemia del COVID. Fue un experimento natural a gran escala, sin precedentes. Recordemos cómo... Ya ni nos acordamos. Claro, como los animales, yo me acuerdo, en la fuente de al lado de casa había patos. Claro. Entonces, como los animales tomaron nuestras calles, reconquistaron su espacio natural. Su espacio natural. Y entonces, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, es que ha habido un estudio reciente publicado esta semana, que es muy interesante porque se ve el vaivén físico de una especie, una especie de gorrión, que si queréis os digo el nombre porque es el junco ojioscuro, una especie de gorrión que vive en Norteamérica, y que la forma de su pico se hizo más pequeño y sus alas se hicieron más pequeñas cuando conquistó zonas urbanas, porque había mucha más comida disponible, basura. Esto es en el campus de una universidad, ¿no? Entonces tenía comida mucho más disponible, con lo cual le encogieron las alas y el pico comparado con los que viven en el mundo salvaje. ¿Qué pasa? Llega la pandemia, cierran la universidad, hay casi 2 años en las que no hay clases y estos pájaros vuelven a desarrollar esos picos más grandes y esas alas más largas. Porque posiblemente es porque tienen que buscarse la vida y volver a su forma de alimentación previa a la pandemia. ¿Y qué pasa? Vuelven las clases, vuelve la gente al campus y otra vez estos gorriones vuelven a encoger los picos y las alas. Y a encoger las alas. Entonces es un poco como la evolución en tiempo real. Claro, pero yo no sabía que los cambios se podían producir de una manera tan rápida. Es un tema que es discutible. Tampoco tienen, como dicen, la pistola humeante. Es decir, es posible que estos pájaros, lo que pasó fue que cuando llegó la pandemia pues se fueron de vuelta al bosque y se cruzaron con los que ya vivían en el bosque. Pero bueno, los científicos que han hecho el estudio dicen que eso es lo menos probable, que lo más probable es que sea por los cambios humanos en su entorno, ¿no? Y es el primer cambio físico, porque hubo muchos cambios de comportamiento durante la pandemia, y lo contamos aquí, pero este es el primer cambio físico real en una especie que ha modificado... Tuvieron que buscarse la vida y necesitaron un pico más largo y unas alas más grandes. Eso es, entonces pensemos en todas las veces que pasa esto en el mundo natural, cada vez que, por el efecto de la actividad humana, cambiamos el entorno, ¿no? Me parece fascinante. Y hay otro cambio adaptativo que está teniendo lugar por culpa de la vida moderna. En los países occidentales, el microbioma de los humanos, que ahora me dirás qué es, está cambiando para digerir ultraprocesados. Sí, el microbioma ya es una cosa muy de día a día, hay que sabérselo ya. Bueno, son pues todas las bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo, sobre todo en el tracto digestivo, ¿no? Y están relacionadas con un montón de enfermedades. Obesidad, enfermedades mentales. Hay una conexión estómago-cerebro interesantísima. Y en este caso, es algo que ya se venía viendo en estudios previos, se ve que, claro, lo que comes define las bacterias de tu microbioma intestinal, con lo cual el alto consumo de ultraprocesados hace que tengas un perfil de bacterias que no son precisamente las más beneficiosas ni las más diversas. Es decir, tú comparas tu microbioma, el microbioma de cualquier persona que viva en una ciudad con el de un bosquimano de África que vive en el campo, y el microbioma del bosquimano es infinitamente más diverso y más saludable, por así decirlo, que el que tenemos aquí en las ciudades. Y también, bueno, dependiendo de la dieta de esa persona, es decir, si se cuida, si come bien, come mucha verdura, mucha fruta, pues por supuesto su microbioma será un poco más saludable o bastante más saludable que si solo comemos ultraprocesados. Esto puede dar el caso que alguien que tenga un microbioma muy modificado porque hay gente que solo se alimenta de ultraprocesados, el día que coma algo, por ejemplo, el día que coma algo sano le va a sentar mal. Le puede sentar mal porque el día que se coma un calabacín. A ver, no sé si mal, pero desde luego tienen unas bacterias especializadas en digerir esta comida que, recordemos, que no es comida, es que son productos industriales. O sea, una bollería industrial o un ultraprocesado no es un alimento, es un producto disfrazado de alimento, ¿no? Entonces, las bacterias del microbioma se especializan en digerir cosas que son, por así decirlo, nuevas. Tiene que adaptarse, a novedades que le Es curioso eso. Imagínate que Trump se come un calabacín y se pone malo.
Claro, no había pero si pensado tienes yo el microbioma tan acostumbrado a comer porquerías, porque al final si uno ve las etiquetas de algunas de las cosas que se venden son tremendas. Tremendas, sí. Tremendas. O sea, Sí. Es como tiene más letra pequeña que una hipoteca. Sí. Es tremendo. Bueno, la contaminación, que es otro elemento que está cambiando nuestra salud a peor, pero que no parece que queramos librar esa batalla. Ayer dedicamos tiempo del abierto a comentar la rendición de la Unión Europea ante la industria automovilística. Bueno, y también las ideas de la ultraderecha, que también tiene que ver, pero bueno, presión de los automovilistas, sobre todo de Alemania y de los dueños del petróleo. Pedro Sánchez, al menos, en esto también quiere estar en el lado de lo bueno de la historia, porque ha dicho que es un error. Total, y yo cuando decías la rendición de la Comisión Europea, ¿cuántas rendiciones llevamos en el último mes, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Hace unas semanas con los gigantes tecnológicos, unas semanas más a Donald Trump y aquella visita humillante, ¿no? a un campo de golf a besar el anillo del presidente. Creo que es esa, vamos a decir, disonancia, ¿no? O separación cada vez mayor entre lo que hemos estado oyendo durante años en Europa y lo que realmente estamos haciendo, ¿no? O sea, si realmente estábamos convencidos del impacto, creo que todos seguimos seguros de ello, ¿no? Científicamente, y esto no lo sabe, científicamente está demostradísimo del impacto que tiene en nuestra salud y en el índice de mortalidad. Totalmente. Sí, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces, el índice de cáncer de pulmón conectado a la contaminación. Desde luego. Y esto coincidiendo, ¿no? con aranceles a los coches eléctricos chinos, que son chinos pero son eléctricos. O sea, me refiero que hay una geopolítica del poder y de la energía que se une aquí en muchas cosas y que yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Que aquí hay cierto guiño a la ultraderecha local e internacional, ¿no? Que creo que es bastante obvio. Y una cosa que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, porque en España están en su máximo histórico desde que hay registros, el incremento medio anual supera el 20%. Bueno, no sé a qué lo atribuyen los expertos, pero yo pensaría que es que la gente se ha olvidado de que hay que tomar precauciones. Sí, hemos bajado la guardia en general, ¿no? El uso del preservativo, tomar medidas de precaución si tienes relaciones sexuales, también prácticas sexuales un poco de riesgo, ¿no? Que todos conocemos. Y yo creo que también hemos olvidado el impacto de las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, por ejemplo, una gonorrea nos parece algo lejanísimo de países subdesarrollados, pero está creciendo muchísimo en España y puedes quedarte estéril por la gonorrea. Es decir, y hay... o sea, no te vas a morir, pero va a tener consecuencias. Puede tener consecuencias graves y no eres consciente, ¿no? Por no hablar del VIH, etcétera. Pero el gran problema es que muchas de estas enfermedades se están haciendo más graves porque, como muchas otras enfermedades, se están haciendo infecciones bacterianas se están haciendo resistentes a los antibióticos. Entonces, ahora hay gonorreas que no te curan los antibióticos actuales, ¿no? ¿Y se está trabajando en nuevos antibióticos? Sí, precisamente por eso hablamos de esto, porque en estas semanas se han aprobado 2 nuevos antibióticos contra la gonorrea que son mucho más fáciles de usar porque son orales y que además uno de ellos es muy interesante porque surge de una iniciativa pública, como una ONG que desarrolla nuevos antibióticos y se alían con una farmacéutica comercial para sacarlos al mercado. Y bueno, han sacado este antibiótico que ha demostrado ser igual de bueno que los que ahora hay en el mercado, pero por ahora no hay resistencia, con lo cual es un nuevo arma que tenemos contra estas enfermedades. Bueno, ¿creéis que el año que viene tendremos temas para llenar esta sección? Yo creo que tendremos muchísimos temas para llenar la sección. Pues yo os reencuentro el año que viene. Muy bien. Que seguiremos hablando de la inteligencia artificial, afortunadamente de nuevos descubrimientos y avances científicos también. O sea que tendremos materia. Pues nada, hasta el año que viene. Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.